Ok. ¿Estamos listos, mi hermano Arturo? Ok. Jesús, mis hermanos, con la finalidad de instruir al pueblo para que no hicieran una confesión a la ligera en relación a su señorío, presenta una parábola en Lucas capítulo 6, versos 46 al 47. Se las vamos a poner en la pantalla. Ahí está. Dice aquí la escritura, Jesús diciéndole a sus seguidores, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Jesús aquí le está diciendo a sus seguidores, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es como si les dijera, si soy su Señor, deben de obedecerme como lo demanda cualquier maestro en Israel. Y en este sentido les pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo que demanda cualquier maestro incluso en nuestros días? ¿Acaso no es obediencia a sus instrucciones? Es como si hoy, cuando enviamos a los hijos a la escuela y el maestro les deja una tarea para reforzar lo que miraron en clase, pero si al día siguiente regresa a clases sin hacer la tarea, eso significa que no fue obediente a las instrucciones de su maestro y por lo tanto fue desobediente a su autoridad en la escuela. Ahora, en nuestros días, ciertamente los días han cambiado, porque ahora los maestros no pueden tocar a un alumno porque si lo hacen corren el riesgo de ser despedidos. De hecho, hasta hay cámaras en las aulas para estar viendo todo lo que acontece en el salón. Pero tiempo atrás, si un alumno desobedecía a su maestro, le iba como en feria. A veces, a mí me tocó, llegaba el maestro, si nos estábamos portando mal, y desde aquí, de las puras orillas de la mejilla, ¿no? De la patilla, perdón. De la patilla nos agarraba y hasta la esquina del salón, volteado a la pared y sin recreo nos dejaba. Había maestros incluso que nos tiraban con el borrador y tenían un tino como la mamá con la chancla. Siempre nos daban. Pero también estaban los que con la regla nos hacían poner las manos y nos daban. Y obviamente era porque nos estábamos portando mal en clase. Pero esto hoy se ve muy mal y también es sancionado. Sin embargo, no tampoco podemos negar que muchos de nosotros, por la disciplina de esos maestros, aunque tenían técnicas un poco cavernícolas, recibimos buena formación e instrucción para ser hombres y mujeres de bien. De hecho, los maestros en ese tiempo eran como un apoyo para los padres, para darles a los hijos dirección y corrección. Y lo mismo era en el primer siglo, cuando un israelita buscaba un maestro para ser enseñado o instruido en los caminos de Dios. Es como si hoy alguien busca a un pastor o un maestro para ser instruido en la palabra de Dios. Es claro y es obvio que también el maestro va a demandar obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Pero si se le da instrucción y no obedecen para empezar, esto de nada les va a servir porque seguirán viviendo en sus delitos y pecados. Por eso es fundamental la obediencia a la palabra de Dios.
sea impartida por un pastor o por un maestro, para que pueda haber cambios en nuestra vida y en todos aquellos que están siendo instruidos en la palabra de Dios. Por eso Jesús como maestro o como Señor ante la desobediencia de sus seguidores, les presenta una parábola con dos ejemplos para mostrarles lo importante que es ser obedientes a las instrucciones de su maestro o de su Señor, del griego kairos, palabra que se refiere a un amo, un patrón o un gobernante. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra kairos es el de un maestro, porque era una figura de autoridad en el primer siglo. Y Jesús, con esta autoridad, les dice en el versículo 47 que tenemos en la pantalla: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y a partir del versículo 48, Jesús les presenta el primer ejemplo y les dice que es semejante al hombre que edificó su casa con cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra la casa, no pudo moverla porque estaba fundada sobre la roca. Este es un ejemplo de un hombre que fue obediente a las instrucciones de su maestro o de su Señor. Sin embargo, en el versículo 49, Jesús presenta el segundo ejemplo y dice: semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, y cuando el río dio con ímpetu cayó y fue grande su ruina. Aquí la ruina es el resultado de ser desobedientes a las instrucciones de su maestro o de su Señor. Ahora, por otro lado, si miramos esta misma parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Jesús al que es obediente le llama prudente, pero al que es desobediente le llama insensato. Veamos juntos esta parábola en Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Vean su Biblia. Mateo 7, versículo 24 al 27. Dice aquí Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús aquí dice que el que oyó las palabras y las hizo es como un hombre prudente, como se menciona en el versículo 24. Pero el que oyó sus palabras y no fue obediente al no hacerlas, Jesús lo compara con un hombre insensato, como se menciona en el versículo 26. Estas dos clases de personas, mis hermanos, siempre las vamos a encontrar en nuestro caminar en Cristo. Porque incluso podemos ser nosotros. Es decir, los que son obedientes a las instrucciones de Jesús, estos serán los prudentes. Pero los que son desobedientes, estos serán los insensatos. Ahora, el hombre prudente, de acuerdo al griego, es una persona que es sabia porque no hace las cosas a la ligera, sino con buen juicio. Pero los que son insensatos, de acuerdo al griego, se refiere a una persona que es tonta porque tiene falta de sabiduría y de buen juicio. Ahora, en relación a estas dos clases de personas que Jesús menciona en la parábola y que existen aún en nuestros días, Salomón en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés
también nos hablará de estas dos clases de personas, es decir, los que actúan con prudencia o sabiduría y las que actúan con insensatez o necedad. Así que con esto en mente, vayamos al capítulo 10 del libro de Eclesiastés para dar lectura solamente a los primeros 8 versículos. Eclesiastés, capítulo 10, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Sabiduría versus necedad. Si quieres darle la siguiente, ahí está. Sabiduría versus necedad. Y mi oración es, mis hermanos, que el Señor nos muestre en su palabra cómo es realmente nuestro actuar el día de hoy. Es decir, ¿estamos actuando como hombres prudentes? Es decir, con sabiduría. ¿O estamos actuando como hombres insensatos que siempre hacen las cosas en necedad? Espero, mis hermanos, que Dios a través de esta enseñanza nos hable en su palabra. Pero primeramente, oremos y pongamos la enseñanza en las manos del Señor. Oh Padre, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, que seamos edificados, que tú puedas, Señor, hacer una cirugía en nuestro corazón y en nuestra mente para sacar todo el mal que pueda haber ahí, Señor. Sácalo primeramente a la luz para que lo veamos, Señor, y luego lo exterminemos con el poder de tu Espíritu Santo y la dirección de tu palabra. Háblanos, Señor. Guía a este siervo inútil para edificar a sus hermanos, como ya lo hiciste conmigo, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, esperando que tu voluntad, que es agradable y perfecta, se haga en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Salomón, mis hermanos, inicia este capítulo 10 con un ejemplo de una persona que es insensata y lo hace por medio de una comparación, donde primero nos presenta lo que hacen las moscas muertas en un perfume, y esto es que hieda y huela mal. ¿Se imaginan, mis hermanos, tener un perfume como el Golden Delicious, el cual tiene un valor aproximadamente en el mercado de 20,000 pesos por mililitro, y el de 1,000,000 de pesos por una botella de 50 mililitros? Lo cual quiere decir que si tenemos un perfume de estos, por cada atomizada que nos damos, estaremos gastando aproximadamente entre 10,000 a 20,000 pesos, lo que equivaldría a 47 días del salario mínimo por y ahí se fueron, 15,000, 20,000 pesos. Ahora, si ese perfume, que es carísimo de París, como dice una hermana, se nos echara a perder, a partir de ese momento su valor sería nulo,
porque nadie daría ni siquiera un peso por él. Porque obviamente un perfume y huele feo, nadie lo va a querer comprar. Es como cuando una manzana podrida se echa en una caja de manzanas buenas. ¿Qué es lo que pasa? Esa manzana contamina a todas las demás. Y como resultado hay pérdida total en la caja de manzanas, porque nadie querrá buscar o comprar más bien una manzana podrida. De la misma forma será con un perfume, porque perderá todo su valor cuando es afectado con el mal olor de las moscas muertas. Ahora Salomón contrasta esto, es decir, el perfume costoso, con lo que le puede pasar a una persona que es estimada como sabia y honorable cuando hace una pequeña locura. Así como una pequeña mosca, así una pequeña locura le puede afectar. Ahora, aquí es importante señalar que la palabra locura en hebreo se refiere a insensatez, la cual por más pequeña que sea, va a afectar el testimonio de toda persona que sea sabia y honorable. En este sentido, la escritura nos presenta varios ejemplos de personas que eran estimadas como sabias y honorables, y por una pequeña locura su testimonio quedó afectado. De hecho, Salomón es un ejemplo de esto, porque por una insensatez o una locura se dio a tener muchas mujeres, las cuales terminando desviando su corazón a los ídolos. Sin embargo, por otro lado, su padre David también cometió un acto de insensatez al poner sus ojos en Betsabé, trayendo como resultado un adulterio. Ahora, en tiempos de Josué, Acán también cometió una insensatez al tomar el anatema que Dios les había prohibido tomar de las naciones que estaban conquistando. Y de la misma forma, mis hermanos, si el día de hoy cometemos una pequeña insensatez, podemos afectar grandemente nuestro testimonio. Como por ejemplo, si un pastor pone sus ojos en una mujer ajena y se mete con ella como lo hizo David, esto afectará directamente su matrimonio, pero también su ministerio pastoral, porque la infidelidad no puede estar en un pastor. Ahora, en el área laboral, hay testimonios de personas que tenían buenas posiciones, pero por aceptar un pequeño soborno, perdieron su posición porque fueron despedidas. La realidad, mis hermanos, es que una pequeña locura, como dice Salomón, es capaz de cambiar totalmente el testimonio de una persona para mal, como cuando el perfume se echa a perder por las moscas muertas. Ese es el punto de Salomón. Así que, mis hermanos, cuidado con la insensatez, porque por más pequeña que sea, puede afectar nuestro testimonio como cristianos en gran manera. Ahora, Salomón después, en el versículo 2, dirige su atención al corazón y dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Salomón aquí nos está presentando el corazón del sabio y el corazón del necio. Y dice que el corazón del sabio está en su mano derecha, pero el corazón del necio está en su mano izquierda. Ahora, por lo regular y tradicionalmente, la mano derecha tiene más habilidad que la izquierda, porque con la mano derecha es con la que escribimos, o con la mano derecha podemos lanzar una pelota, como se hace en el béisbol, para poder meter un strike.
Pero si queremos lanzar la pelota con la mano izquierda, seremos totalmente torpes, porque la habilidad la tenemos en la derecha. Y esto quiere decir, mis hermanos, que si somos sabios, vamos a utilizar la mano derecha y no la izquierda para no cometer errores. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente el versículo 2. Se los vamos a poner en la pantalla. Hermano Arturo, ahí, el, el siguiente. Ahí está. Dice esta traducción: una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Lo cual quiere decir que si queremos ser sabios, buscaremos el camino correcto, pero si queremos ser necio, tomaremos el rumbo equivocado. Dirección y necedad, no tener dirección. En este mismo sentido, Salomón dijo en Proverbios 17:16, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Ahora, la versión Palabra de Dios para Todos es un poco más directa. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? ¿Es que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro? Esto me recuerda a un jefe que tenía en el trabajo, que como un compañero de trabajo estaba vendiendo una moto de esas de motor 1200, unas motos bien potentes. Le dice al jefe: oye, mira, te vendo esta moto, órale, te la vendo barata. Y como el jefe tenía dinero, dijo: ay, la compro, está bonita. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que el jefe no sabía manejar moto. Y cada vez que se metía al bulevar Lázaro Cárdenas con esa moto, era como un suicidio. Y esto es, mis hermanos, lo que hace una persona con dinero, pero con falta de entendimiento. Y esto se refiere a Salomón cuando dice: el corazón del necio está en su mano izquierda, porque hace las cosas con torpeza o con necedad. Ahora, si una persona es sabia, nunca va a poner en riesgo su vida, porque buscará hacer las cosas con prudencia y no con necedad, como pasa actualmente con muchos jóvenes, los cuales andan en la calle a altas horas de la noche, metiéndose en antros, donde hay gente malvada que solamente está cazando a las jóvenes insensatas para desaparecerlas o traficar con ellas. Definitivamente siempre tendremos estos dos caminos enfrentes: el camino del sabio y el camino del necio. A esto se refiere Salomón cuando está hablando mano derecha y mano izquierda. La habilidad acá está, la sabiduría está acá, pero la necedad está acá porque no vamos a hacer bien las cosas. Ahora, hablando del necio, Salomón dice en el versículo 3: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Esto nos enseña que cuando una persona anda en necedad, sus acciones serán la mejor evidencia. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 25, donde se menciona la necedad de Nabal, el esposo de Abigail, quien por su necedad y egoísmo rechazó darle apoyo a David. Y si no fuera por la intervención sabia de su esposa Abigail, David le hubiera dado muerte junto con todos los varones de su casa. Y la parte que quiero resaltar es cuando Abigail le dice a David en 1 Samuel capítulo 25, verso 25: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal,
porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú mandaste, le dice Abigail. Abigail aquí resalta el nombre de su esposo, el cual era Nabal, palabra que se refiere a insensatez. Por eso Abigail le dice a David, conforme a su nombre, así es. Es un insensato. Lo cual nos enseña que la insensatez estaba incluso en su nombre, aunque también en sus acciones. Porque cuando Abigail regresó de interceder por su casa, encontró a Nabal completamente ebrio. Y cuando una persona está ebria, hace un montón de locuras, como por ejemplo, a veces busca pleito. En otras ocasiones se desnuda, como lo hizo Noé, o se la pasa llorando como si fuera un niño. Todo esto hace el alcohol. Por eso la escritura nos instruye a no ser dominados por el vino para no hacer locuras. Ahora, otro ejemplo de insensatez es el de Esaú, cuando le dio a su hermano Jacob por un plato de lentejas su primogenitura. Es como si hoy fuéramos el heredero del negocio de nuestro padre y por una comida china le otorgáramos todos los derechos de la herencia a nuestro hermano. Esto sería una insensatez o una locura. Y eso fue lo que hizo Esaú. Ahora Salomón continúa diciendo en el versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es claro que Salomón aquí está presentando otro ejemplo del actuar de un necio, solo que ahora lo hace tomando de referencia a una persona con autoridad, como lo era un príncipe o un gobernante, como se menciona en otras traducciones. Sin embargo, Salomón aquí presenta un mandamiento cuando dice, no dejes tu lugar. Y aquí la palabra lugar es una referencia a un oficio o una posición de autoridad, solo que esta posición es autoridad, es una autoridad inferior a la de su rey, porque el rey siempre iba a estar por encima de todos. Como lo vimos en el libro de Esther, en el capítulo 3 con Amán, cuando el rey Asuero lo pone por encima de otros príncipes, pero nunca sobre él, porque el rey siempre es la máxima autoridad. Sin embargo, en el caso de esta autoridad y estar bajo esa autoridad, Salomón dice, si tu autoridad cae en necedad, no tires la toalla, mejor trata el asunto con mansedumbre, es decir, con tranquilidad, para que la necedad de tu jefe se apacigüe y no se haga más grande el problema. Porque imaginemos, mis hermanos, si se presenta un problema en el trabajo y nuestro jefe está enojado, gritando, y nosotros también, ¿qué va a pasar? Un desastre, una gritadera, ¿no? Por eso debemos tratar los asuntos con mansedumbre para superar los grandes errores, como lo menciona la nueva tradición viviente. Ahora, ciertamente por nuestra carne y por el pecado, cumplir el mandamiento de no dejar nuestro lugar será algo difícil porque a nadie le gusta que le griten. Sea en el trabajo con un jefe iracundo o en la casa con un cónyuge iracundo que grita por todo. Dios nos libre, mis hermanos, de ser iracundos, porque como lo hemos visto, el ser gritón es una característica de un necio. Así que mejor abracemos la mansedumbre, es decir, la tranquilidad, para tratar los asuntos difíciles que se vayan presentando en casa o en el trabajo. Amén. Ahora, Salomón en el versículo 5 dirige su atención a un mal y dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emana del príncipe. He visto un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe.
Ahora, si analizamos un poco el contexto del libro de Eclesiastés, Salomón ya nos ha hablado al menos 3 veces de un mal que él estaba mirando. El primero lo presenta en el capítulo 5, versículo 13, donde dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para mal. Aquí el mal está relacionado con las riquezas guardadas por sus dueños, pero dice que es algo guardado para mal, porque imaginemos que es una herencia, fallece el papá que guardó esta herencia y lo a rato los hijos peleándose, agarrados del chongo por ese dinero que estuvo guardando el papá. Esas son las riquezas guardadas para mal. En segundo lugar, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, Salomón dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aquí el mal también está relacionado con la riqueza, solo que en este caso es cuando Dios no le da a la persona la facultad de disfrutar las riquezas que tiene. Es como cuando una persona hace un gran negocio, pero no lo disfruta porque siempre está enfermo. ¿Y quién se lleva el dinero? Los médicos y la farmacéutica. Ahí se va todo el dinero. Es cuando el Señor no le da a una persona el disfrutar o la facultad de disfrutar lo que tiene. Ahora, en tercer lugar, en el capítulo 9, versículo 3, Salomón dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aquí el mal, Salomón lo relaciona al menos en 3 cosas. La primera es hacia un corazón de las personas lleno de mal. La segunda es hacia la insensatez que hay en el corazón de las personas. Y la tercera es hacia la muerte que a todos nos espera, porque todos moriremos tarde que temprano. Este es un gran mal, dice Salomón. Sin embargo, por cuarta vez, aquí en el capítulo 10, Salomón vuelve a mencionar el mal que ha visto, solo que en este caso lo relaciona con el error que emana de un príncipe. Y en relación a este error del príncipe, por el contexto, entendemos que se refiere al gobierno que estaba él liderando, donde en lugar de que existiera justicia y juicio, había injusticia, impiedad e iniquidad, como Salomón lo menciona en Eclesiastés 3:16, donde dice, vi más debajo del sol, y en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. La realidad, mis hermanos, es que cuando un gobierno opera con impiedad iniquidad, impiedad e iniquidad, todo será un caos. Como desafortunadamente, mis hermanos, sigue pasando en nuestros días, porque no podemos negar que hay un incremento en los índices de maldad, tanto en nuestra ciudad como en nuestro estado. Porque, por ejemplo, hoy no podemos disfrutar de un desayuno en La Rumorosa porque está en toque de queda. Y el problema es porque hay 2 bandas delictivas que ahí se están peleando por la plaza. Pero de igual forma, si queremos tener un negocio, tienen personas malvadas a estarnos pidiendo piso. Y muchos, como lo han querido hacer, los terminan asesinando. Pero por otro lado, mis hermanos, si queremos hacer un viaje en carro, por ejemplo, a Guadalajara,
Corremos el peligro que en el camino nos asalten y nos quiten todo, hasta el perro, como pasó con ya una persona. Esta es una realidad que estamos viviendo en nuestro país, porque las injusticias y las maldades están por todos lados, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo el país. Ahora, en tiempos de Salomón, mis hermanos, a pesar de ser un tiempo de paz, porque Dios se lo había prometido a David cuando le dijo que el reinado de su hijo Salomón sería de paz, es decir, ya no habría invasiones en su reinado. Pero desafortunadamente, la corrupción estaba dentro del reino. Por eso Salomón dice en el capítulo 3, versículo 16, en lugar de juicio, allí impiedad. En lugar de justicia, allí iniquidad, es decir, maldad. Y por lo tanto, las violencias, las opresiones y las lágrimas también se daban en el reino, como Salomón lo menciona en el capítulo 4, en el versículo 1, donde dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Es claro que Salomón está mirando aquí las maldades dentro de su reino, las cuales eran permitidas por los gobernantes, a los que Salomón llama aquí príncipes. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 5 y 6 de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. Eclesiastés 10:5, 10:5. Nada más. Dice aquí, he visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error. Ahora, ¿cuál es ese grave error? Error, perdón, como lo menciona esta traducción. Estos eran las injusticias y las maldades que se estaban permitiéndole el reino por los gobernantes, como se menciona en el contexto. Ahora, bajo el contexto de este mal, Salomón dice en el versículo 6, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Salomón aquí está poniendo la necedad por encima de todo, porque a final de cuentas la necedad es la que estaba teniendo el control de las autoridades del pueblo. Por eso Salomón también dice en Proverbios 28:12, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse de los hombres. Lo cual nos enseña que cuando un impío se levanta, lo mejor que podemos hacer como iglesia es no estar en su presencia, porque como andan en maldad, nos pueden afectar. Sin embargo, si somos impíos, claro que estaremos a su lado para ver qué podemos sacar, porque como dice el dicho, los lobos andan con lobos. Y de hecho, esto también aplica a la iglesia. Porque si en una iglesia hay un pastor corrupto, buscará tener líderes corruptos para que se hagan sus instrucciones corruptas. Por eso el apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pedro, casi no se alcanza a apreciar, pero dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro, mis hermanos, escribió esto en el primer siglo, porque él así está mirando ese mal en la iglesia.
Pero hoy, mis hermanos, también lo tenemos, donde el objetivo de muchos líderes no es la salvación de las personas, sino su dinero y sus bienes. Por eso el apóstol Pedro dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra avaricia en griego se refiere a hacer trampa a través de un engaño. Por eso Pedro menciona la palabra fingidas. Y en este sentido, mis hermanos, desafortunadamente, muchos hermanos en la fe el día de hoy siguen cayendo redonditos ante los engaños de los falsos. Por ejemplo, hace tiempo aquí en Mexicali vino un cantante muy famoso de la farándula cristiana, donde aparte de cobrarle la entrada, lo rodearon de tazas con fotos del cantante, de camisas o playeras con fotos del cantante y, por supuesto, lugares VIP para los que quisieran estar cerca del cantante. Pero les pregunto, mis hermanos, si el pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios, ¿cuál debe ser el centro de todo? ¿Cristo o el cantante? Pero hoy parece que los cantantes son los que tienen el centro de atención. Ahora, como Dios, mis hermanos, conoce la idolatría del hombre, cuando se reveló al pueblo de Israel, la Escritura nos enseña que no lo hizo con figura alguna, es decir, de esfinge, de varón, de hembra, de animal o de pez. Pero también les dice en Deuteronomio 4:19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es claro que Dios sabía que el hombre es idólatra por naturaleza. Por eso no se les reveló con figura alguna para que no cayeran en idolatría. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos el día de hoy? Hay que comprar una tacita o una camisa de la foto del cantante. Tuvimos en el evento. Aunque estos, mis hermanos, le estén robando la gloria a Dios en el evento. Eso no tiene nada de malo, van a decir muchos. Pero ¿quién es el centro cuando están rodeados de fotos y artículos del cantante? Así que, mis hermanos, cuidemos de no caer en la idolatría. Y lo digo también por mí, porque todos estamos expuestos a los engaños y los trucos de los que hacen mercadería con el pueblo de Dios. Ahora, retomando el punto de Salomón en relación a la necedad que está por encima de todo, el salmista también dijo en Salmos capítulo 12, versículos 7 y 8. Se los vamos a poner en la pantalla, pero en la nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente, dice esta traducción, Salmo 12, versículos 7 y 8. Por tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. El salmista aquí pone la protección de Dios sobre la generación mentirosa. Y esa protección es la que nosotros como cristianos debemos seguir pidiéndole a Dios, porque solo Dios nos puede dar protección de los malos. Sin embargo, el salmista también dice en el versículo 8, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. El salmista aquí está tomando la figura de un pavo real para denotar la grandeza con la que andan los malvados, como sigue pasando en la actualidad. Como cuando un gobernante presume de una obra que se hizo en la ciudad, como un puente
o un estacionamiento y se pavonea y dice, miren lo que hicimos, como si él lo hubiera pagado. Sin embargo, atrás de esa obra hay un sinfín de movimientos corruptos que le trajeron grandes beneficios económicos al gobernante, los cuales tarde que temprano también salen a la luz. Sin embargo, a pesar de ser malvados, les otorgan puestos elevados. Por eso Salomón dice, la necedad está colocada en las alturas. O como dice la nueva versión internacional, el necio se le dan muchos puestos elevados. Al necio se le dan muchos puestos elevados. Sin embargo, Salomón, en la segunda parte del versículo 6 dice, y los ricos están sentados en lugar bajo. Ahora, no podemos negar que debajo de muchos gobernantes hay personas con mucho dinero, las cuales también quieren sacar una tajada a través de los gobernantes corruptos. Pero por otro lado, también puede ser que Salomón tiene en mente a una persona rica que tiene mucha capacidad, pero solo le asignan cargos inferiores o más bajos, como lo traduce la nueva versión internacional. Sin embargo, los cargos superiores son para los necios. Ahora, Salomón, después de hablarnos de la necedad que hay en los gobernantes, menciona una experiencia en el versículo 7, donde dice, vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Ahora, el montar a caballo en los tiempos de Salomón era una señal de prestigio y honor. Por eso cuando el rey Asuero, en el libro de Esther, supo por medio de las memorias y las crónicas que Mardoqueo había denunciado a los dos eunucos que habían hecho complot para darle muerte, el rey le preguntó a sus servidores y oficiales, ¿hicieron alguna distinción de lo que hizo este hombre? Y ellos le dicen, nada se ha hecho con él. Y cuando los servidores del rey le informaron que ahí estaba Amán, el rey lo hace pasar y le pregunta, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Y como Amán pensaba que se trataba de él, le dice en Esther capítulo 6, versos 8 y 9, se los vamos a poner en la pantalla. Le dice aquí, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta a su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Aquí vemos una forma de honrar a una persona, aparte de vestirlo, era subirlo al caballo del rey y pasearlo por la plaza del pueblo. Y a esto se refiere Salomón cuando dice, vi siervos a caballo. Sin embargo, también dice que vio príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, lo cual indica que andaban sin caballo o como una persona normal que anda a pie. Esto era parte de lo que Salomón estaba mirando en su contexto. Sin embargo, a partir del versículo 8 nos presenta algunos ejemplos de lo que nos puede pasar al hacer algo. Por eso dice en el versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Si hay algo, mis hermanos, que todos tenemos bien en claro, es que si vamos a hacer algo, nunca lo vamos a hacer para mal, sino para bien. Pero si hacemos la cosa para mal, se puede venir todo en nuestra contra, como le pasó a Amán cuando preparó la horca para Mardoqueo y él terminó en la horca. Es claro que Salomón está presentando este primer ejemplo en un contexto de maldad. Por eso el salmista también dice en el Salmo 7, se los vamos a poner en la pantalla, solo versículos 14 al 16. Dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño.
pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio que caerá sobre su propia coronilla. Es como si el salmista nos estuviera diciendo, no escupas para arriba, porque se te va a regresar y te va a tocar. Y muchas veces sí pasa con las personas que están obrando en maldad. Sin embargo, por otro lado, no podemos negar que en ocasiones, aunque hagamos las cosas para bien, también se nos pueden voltear para mal. En este sentido, supe de un pastor que tenía grandes problemas en su matrimonio al punto que estaba afectando incluso a la congregación. Posiblemente siempre se agarraban del chongo o se gritaban o algo pasaba, pero estaba afectando a la congregación. Y como este pastor estaba bajo la supervisión de otros pastores más maduros, en primer lugar, le dieron consejería para que su matrimonio se estabilizara y encontraran juntos una buena solución. Sin embargo, después de un tiempo, como el problema no se corregía, perdón, decidieron que era bueno tener una suspensión temporal, porque muchas veces el pastorado es afectado, más bien el matrimonio en el pastorado es afectado por los problemas también de la iglesia. Y dijeron, ¿sabes qué? Mejor, tranquilo, date un tiempo y trata el asunto. Y para no desproteger a la iglesia, levantaron a un varón fiel de la misma congregación para que sustituyera temporalmente al pastor mientras éste solucionaba su problema. Pero como el pastor no pudo solucionar el problema, terminó hablando mal de los pastores que lo habían suspendido cuando era algo que ambos habían acordado. Lo acordaron y como no pudo solucionarse, no, pues estos vinieron y me quitaron. Y estas cosas, mis hermanos, a veces suceden en la iglesia cuando se quiere ayudar a un hermano, sea un pastor, sea un líder, sea un servidor o sea un congregante. La realidad es que hay cosas que se nos pueden ir de las manos y por más bien que queramos hacer las cosas, debemos ser conscientes que a veces se vuelven en nuestra contra. Ahora, el otro ejemplo que Salomón nos presenta es cuando dice, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Aquí la palabra aportillare se refiere a abrir brecha y la palabra vallado se refiere a una pared. Es como si nos estuviera diciendo, si ranuras una pared, como lo hace un electricista cuando quiere meter un cable o poner un contacto, te puede morder una serpiente si está entre la pared cuando estás haciendo esa brecha. Ahora, el profeta Amós lo presenta de la siguiente forma, en el contexto del día de Jehová. Se lo vamos a poner en la pantalla. Amós 5:18 al 20. Dice aquí Amós, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como el que entrare en casa y al apoyar su mano en la pared, lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz? Oscuridad que no tiene resplandor. El profeta aquí le dice al pueblo de Israel, ¿por qué desean el día de Jehová si este día no será un día de luz sino de tinieblas? Y después les da dos ejemplos. El primero es cuando les dice, es como el que huye del león y se encuentra con el oso. Escapaste de una fiera, pero terminaste con otra. Y el segundo es cuando le dice, es como el que entra a su casa y al poner su mano en la pared, lo muerde una serpiente. Esta es la misma idea de Salomón, porque si la culebra está ahí, nos va a morder. Sin embargo, el profeta Amós lo presenta en el contexto del día de Jehová, donde el énfasis es que los que estén allí no van a escapar. Y en este sentido le damos gracias al Señor
porque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros como iglesia no experimentaremos el día de Jehová, el cual, como dice Amós, no será de luz, sino de tinieblas. Sin embargo, los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, estos sí serán candidatos a experimentar el día de Jehová, el cual será de tinieblas o de castigo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque no estaremos ese día de tinieblas? Amén. Ahora, mis hermanos, si le damos a gracias al Señor por esto, sigamos siendo fieles a Jesús, perseverando juntos en su obra. Amén. Entonces, como conclusión, mis hermanos, salgamos de este lugar considerando los siguientes dos puntos. En primer lugar, como iglesia, cuidemos en todo momento en no ser presos de la necedad, porque una pequeña locura o un pequeño acto de insensatez puede afectar nuestra vida en gran manera, como esposos, como padres, como trabajadores o como siervos de Jesucristo. Así que mejor busquemos la sabiduría que tenemos en la palabra de Dios, porque Dios siempre nos llevará en su camino, siempre nos llevará en su palabra por un camino totalmente alejado de la necedad. Y en segundo lugar, si tenemos a nuestro alrededor personas necias que tratan los asuntos con gritos y desprecio, seamos pacificadores y pidámosle al Señor que nos dé gracia para que con palabras suaves les ayudemos a salir de su necedad. Dios nos ayude, mis hermanos, para que juntos como iglesia demos testimonio a todos los que están a nuestro alrededor de que en Cristo sí se puede tener una vida apartada totalmente de la necedad y llenos de la sabiduría de Dios, porque está en su palabra. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es como ese cincel que va abriendo brecha en nuestro corazón para sacar todo lo mal que hay allí. Y si el día de hoy, Señor, nos has mostrado que nuestro actuar por lo regular es de necedad o de insensatez, te damos gracias, Señor, porque eso significa que ya lo tenemos enfrente para poderlo atacar. Porque cuando está oculto allí en nuestro corazón no lo vemos, pero lo que están a nuestro alrededor sí lo ven y lo único que dirán, este es un necio. Así que gracias, Señor, por tu palabra, porque sacas a la luz lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, para que primeramente nos demos cuenta, Señor, y luego lo ataquemos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para que la sabiduría que tenemos en la palabra de Dios sea la que controle todo nuestro ser. Así que, mi Dios, permite que esta palabra sea de edificación y si es necesario también como una exhortación, que así sea. Es tu palabra, tú úsala, Señor, como a ti te plazca, de acuerdo a la necesidad que veas en cada uno de tus hijos, como lo vistes en mi necesidad. Así que, Señor, te doy gracias por lo que tú sigues haciendo en nosotros y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.